justamente lo que es todo este proceso que tuvimos de la pandemia fue cuando se empezaron a batir los récords de operaciones en el mercado de valores. Mucha gente, cuando empezó la pandemia, mucha gente empezó a vender sus títulos por miedo, porque no sabía qué iba a pasar, entonces empezó a hacerlos líquidos. Y el mercado reaccionó, las casas de bolsa pudieron liquidar los títulos, pudieron darle liquidez a los clientes en el momento que tenían necesidad. Y eso fue muy bueno. Más o menos eso duró 2 meses. Después la gente, cuando empezamos a tener más info de cómo iba a avanzar la pandemia, también el Banco Central tomó ciertas medidas de baja de tasa. Bueno, hubo ciertas medidas que, bueno, que ayudaron a que la gente empiece a tener confianza nuevamente y la gente empezó a hacer nuevamente operaciones dentro del mercado. Mira, te doy un ejemplo de cómo estuvo evolucionando el mercado. En el año 2018, el volumen operado era de 645 millones de dólares. En el año 2019, 982 millones de dólares. Y del año 2019 al 2020, que fue la pandemia, ¿no? O sea, cuando comenzó, en marzo comenzó la pandemia, llegamos a casi 2.000 millones de dólares. O sea, el mercado de valores es como que la pandemia, en el momento candente de la pandemia, es cuando dio su punto de inflexión y cuando logramos los mayores récords de volumen operado. Hoy, año 2021, hasta la fecha, estamos hablando al cierre de septiembre, estamos por los 2.300 millones de dólares en operaciones. Así que realmente estamos muy contentos por todo esto que se logró y que pudimos pasar. La verdad hubo momentos complicados porque no solamente a nivel empresa, sino a nivel personal, por toda la incertidumbre que había y toda la información que teníamos, pero con el pasar de los meses el mercado de valores por suerte pudo sortear esto y está en volúmenes negociados muy importantes. Lo que es el volumen negociado por moneda de enero a septiembre de este año, el 83% del volumen negociado fue en guaraníes y el 17% fue solo en dólares americanos. Y esto va muy relacionado a lo que yo vengo hablando de lo que es la variable macro en Paraguay, que es una variable muy importante, y la estabilidad que hemos logrado. Nadie invierte en un mercado, en su propia moneda, si no tiene confianza en su propia moneda. Y eso es lo que nosotros lo vemos reflejado hoy en números. O sea, el relato que les estoy contando se ve reflejado en este número. El 83% de las transacciones del mercado de valores paraguayo es en moneda local y no en moneda norteamericana. Y eso por la fortaleza que tiene hoy nuestra moneda. A pesar de que obviamente en relación al año 2019 o 2020 una devaluación, pero estaba viendo unos datos últimamente y la devaluación nuestra fue solamente del 7%. En relación a otros países, creo que Brasil fue del 30% aproximadamente, estamos muy bien posicionados. En lo que se refiere a volumen negociado, el mercado primario fue solamente del 25% y el secundario del 74%. El concepto de primario y secundario les explico. Secundario es cuando un título lo compra un inversionista y se lo vende a otro inversionista y así a un tercero, cuarto, quinto inversionista, etc. Y primario es cuando el inversionista compra el título directamente del emisor. Esto nos da la pauta, si hay mucho volumen operado en mercado secundario, es que el mercado tiene mucha liquidez, que la gente está transaccionando de manera permanente y que está buscando oportunidades para generar negocios con el dinero que está gestionando. Por otro lado, te puedo comentar que en el año 2010 teníamos solamente 6 casas de bolsa operando y hoy en el año 2021 hay 16 casas de bolsa. Eso también explica un poco lo que es el volumen operado, o sea, mayor casa de bolsa,
mayor oferentes que están buscando oportunidades para negociar, obviamente que eso genera que haya más clientes que quieran entrar al mercado y más volumen operado. Por otro lado, la cantidad de inversionistas en el año 2010 era de 197 y hoy estamos en 15.000 inversionistas dentro del mercado. O sea, cada vez más gente está operando fuertemente en el mercado. Por ejemplo, para decirle un número que me parece muy relevante, en el año 2018 eran 7.800, en el año 2021 estamos en 15.000, o sea, casi se duplicó en 3 años. ¿Ok? O sea, estamos operando en volúmenes muy importantes también por la cantidad nueva de inversionistas que están entrando al mercado. Y otro punto o dato de color que me parece muy relevante para la audiencia, que cuando uno quiere operar si uno quiere tener una casa de bolsa, tiene que comprar la acción de una casa de bolsa, si no, no puede. Esa acción se compra por subasta o por alguien que ya tenga una acción de la bolsa y quiera venderlo. En el año 2009 el precio de una acción de la bolsa valía 15 millones de guaraníes. Hoy en el año 2021, si uno quiere comprar una acción de la bolsa, el último precio negociado fue de 900 millones de guaraníes. Entonces yo creo que con estos números se ha reflejado todo el valor que se estuvo generando en el mercado de valores, ya sea por lado de los inversionistas, de las casas de bolsa y también de la bolsa de valores. Nosotros no estamos conectados a las bolsas internacionales ni tampoco tenemos mucho volumen operado en lo que es renta variable en acciones. Entonces, esas volatilidades que se veían en otros mercados acá no se van a ver. Primero, no estamos conectados con ese tipo de mercado y por otro lado, la volatilidad que hubo o que hay generalmente en renta fija es mucho más baja de lo que hay en lo que es acciones. Entonces eso, por un lado, no nos afectó, pero sí a nivel general macro al Paraguay, obviamente, como a todo el mundo, sí tuvo su efecto y como dije, tuvimos 2 meses donde la gente empezó a liquidar sus títulos, o sea, hubo ahí un movimiento importante de mercado porque la gente quería tener la liquidez, no quería estar invertido, pero después con el pasar del tiempo y tener un poquito más de claridad de cómo iba el mercado, eso se subsanó y la gente empezó a operar nuevamente.